Hello everyone, how are you doing today? Hola a todos, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Alejandro Ortiz y quiero compartir contigo en esta noche hermosa, en esta noche poderosa, en el que el Espíritu Santo se manifiesta de forma poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga primeramente ante nada en esta noche y quiero desearte bendiciones y puertas abiertas en tu vida, en el plano matrimonial, en el plano marital, y que sea el Señor bendiciendo tu vida, que sea el Padre ayudándote a vivir conforme a sus mandamientos, que cada día puedas crecer en sabiduría, que puedas crecer para que puedas alinearte a la estatura de Cristo. Disculpen, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Lucas. Esta palabra se encuentra en Lucas, había tomado algunas notas acá. Se encuentra en Lucas, Lucas 2:52. Quiero leerles este pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, este hermoso libro de la Biblia. Y quiero ser lo más breve en este pasaje, pero vamos a analizarlo para debatir la palabra del Señor. Quiero desearte las buenas noches. Son las 1:20 de la madrugada. Okay. Today is Friday. Y bueno, quiero desearte que sea el Señor bendiciendo tu vida. God bless your life in this beautiful day. Dios te bendiga en este hermoso día y que sea Él derramando las bendiciones, que sea Él en su tiempo, porque dice su palabra que todo lo que se quiere debajo del cielo y la tierra tiene un momento, tiene un tiempo, que sea Él para este tiempo dándote la sabiduría para que puedas caminar conforme a su imagen y estatura. Y de eso quiero hablarte en este pasaje. Este pasaje me inquietaba, yo preparaba unas clases de inglés e italiano para mis alumnos y me inquietaba este pasaje que se encuentra en Lucas 2:52. Tenemos un fondo musical, espero que les guste, donde dice que tu fidelidad es grande, tu fidelidad. No es la fidelidad de ningún hombre ni de ninguna mujer, es la fidelidad de Dios la que es grande en tu vida. No es la fidelidad que puedas tener tú como pareja, si me estás escuchando hombre o mujer, es la fidelidad de Dios, porque la fidelidad nuestra hacia otra persona puede fallar, pero la fidelidad de Dios es grande. Por eso quise poner este bello instrumental de Marcos Witt que, que se titula Tu fidelidad es grande. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes este pasaje de estudio que se encuentra en Lucas 2:52. Me disculpa que hable un poco bajo, es que mi esposa recientemente terminó de orar y se acostó porque mañana tenía trabajo temprano en la mañana. Usualmente nosotros, como esa ayuda idónea que el Señor ha llamado para estos tiempos, tratamos de caminar cada día bajo la estatura de Cristo como esposo, como esa ayuda idónea, como esos servidores de la iglesia Renacer, donde nos congregamos todos como un solo ser. Así que bueno, quiero invitarte a que leas conmigo si tienes la Biblia. A mí me gusta personalmente a leer la Biblia, me gusta tenerla física y me gusta también hacer mis notas. No soy profeta, no tengo aún ese llamado, no soy pastor, simplemente soy un fiel servidor del Señor, que aunque llevo aproximadamente 15 años en el Evangelio, quizás un poco más, tengo 41 años de edad, lo cumplí ayer para gloria de Dios. Y aunque tengo 41 años de edad, soy una persona que me gusta estudiar, me gusta aprender de toda persona que lee la palabra, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que nos da eh, el ánimo para poder afrontar los problemas de la vida. Entonces quiero compartir contigo en esta hora, quiero compartir contigo el pasaje de estudio de Lucas 2:52. Lucas 2:52 es un pasaje muy interesante porque nos habla del nacimiento de Jesús, pero nos dice en el chapter 2, verses 52, ¿ok? Chapter 2, verse, chapter 2, verse 52, en Lucas. En ese pasaje, capítulo 2, verso 52 de Lucas, nos habla
de que nos dice primeramente, vamos a analizar esto, nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a repetirlo para que se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Verdad? Lucas 2, capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Verdad? Y en gracia para Dios con Dios y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿en qué crecía Jesús? En sabiduría. Y esta palabra es hermosísima. Cuando tú vas al contexto bíblico de lo que significa sabiduría, yo tomaba mis notas en una especie de vocabulary, yo resumía que sabiduría, estatura y gracia. Es decir, el Señor crecía por estos tiempos, es decir, por aquellos tiempos, ¿verdad? Él se movía, él se movía en gracia, se movía en sabiduría y se movía en gracia, en sabiduría y caminando bajo la estatura de quién? De su Padre, porque Él era uno con el Espíritu, Él era uno con su Padre, por eso es que está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, entonces tú vas a empezar a caminar como hijo de Dios en esa Trinidad, en ese Espíritu. Y eso le pasaba al Señor. El Señor caminaba por aquellos tiempos cuando se movía dando un consejo a los discípulos, cuando tenía que sanar a un enfermo, cuando tenía que escuchar temas políticos por aquellos tiempos y cuando tenía que escuchar cuando alguien oprimía a otra persona o lo juzgaba, él lo escuchaba desde el punto de vista de sabiduría. Esa sabiduría se la daba a su Padre Dios, se la daba a Yeshua, a Jesús, ¿verdad? Y a la vez iba creciendo, iban pasando los años, iba creciendo en sabiduría, que era la que él le pedía a través de la oración a su Padre, a su Dios. Sí, Jesús le pedía la sabiduría a su Padre, que era Dios, y iba caminando, haciendo el bien, haciendo las cosas buenas, ¿verdad? Con sabiduría, caminando bajo la estatura de su Padre Celestial y se movía con gracia para el trato con los demás. Entonces, quiero volver a leer este verso. Dice, capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces podemos entender de ahí que la sabiduría no es más que el conocimiento que recibimos de parte del Señor. Recibe esto, hermano, hermana. La sabiduría no es más, no es la sabiduría que yo tengo como profesor de inglés. Yo soy teacher de English and Italian, pero no es mi sabiduría, porque yo soy profesor de inglés e italiano. Esa sabiduría viene de parte de Dios. Es un talento, ¿verdad? Que el Señor me dio. Yo no lo escondí, como el don de los talentos, ¿verdad? Él me dio ese talento, me dio el talento para cantar, me dio el talento para esto que estoy haciendo ahora quizás, que con mucha humildad lo hago, pero no es para gloria mía, es para llevar una palabra en esta hora de la noche, donde dice el Señor que entrarás a tu aposento en ese lugar, en esa hora de la noche, y orarás, y se irán los malos espíritus, se irá el diablo. Esta es la hora donde muchos duermen y donde yo también en muchas ocasiones dormía, y también me merezco dormir, pero también preparaba mis clases y el Señor me ponía esta palabra de Lucas 2:52 y me decía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y yo dije, Señor, ¿por qué voy a dormir a esta hora si tú tienes esta palabra para mí? Si yo me dedico a hacer esto, estoy creciendo en sabiduría. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la palabra viva y eficaz, que es la palabra de qué? De la Holy Bible. Esta es la palabra viva y eficaz, esa palabra que no añade tristeza, esa palabra que edifica tu corazón y el mío. Entonces, cuando tú entiendes de que tú tienes que levantarte en la noche a orar, a establecer esa oración, esa conexión entre el cielo y la tierra con Dios, Hijo y Espíritu Santo, tú estás siendo sabio. Tú estás caminando cada día, cada año que vaya pasando, tú estás caminando en el tiempo de Dios. Recibe esto, ¿ok? This word is for you, right? Entonces estás caminando en el tiempo de Dios. So, la sabiduría entonces viene del conocimiento no nuestro,
porque si tu sabiduría va a venir de tu conocimiento, estás apoyándote en tu propia prudencia. Pero si tu sabiduría viene apoyado en el conocimiento de Dios, vas a empezar a caminar conforme a la estatura de Cristo en toda la toma de decisiones que tengas en tu vida. Así que yo quiero compartir contigo estas notas que he tomado. Tomaba un vocabulario y le ponía palabras claves y le ponía versículo capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 52. Nacimiento de Jesús, vuelvo a repetirlo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No es, entiéndase por gracia que la gracia es un regalo no merecido. Nosotros no merecemos la gracia de Dios en nuestra vida, pero Dios te ha permitido a ti y a mí darnos esa gracia para poder tener un gesto amable. Nos ha permitido esa gracia para poder ayudar a los demás, porque nosotros no merecemos nada, no somos merecedores de nada, no somos merecedores ni de la sabiduría. Hay veces que tenemos, porque muchas veces tenemos una sabiduría, muchas veces usted a lo mejor es un engineer o es un accountant, un contador, un ingeniero o un doctor, y usted eh, quizás tiene una gran economía por la sabiduría que el Señor le dio para poder desempeñar su profesión, pero usted no está siendo sabio porque se está enriqueciendo para usted mismo, no está compartiendo ese, 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 ese don que el Señor le dio para ejercer su profesión con sabiduría. No está compartiendo esas riquezas con el prójimo, con aquellos más desvalidos, más necesitados. Entonces, sabio, aquella persona que comparte, aquella persona que no se deleita en su conocimiento propio, sino que sabe que su conocimiento proviene del Padre. Recibe esto. Entonces, quiero decirte en esta hora, y quiero bendecir tu vida en esta hora. Vamos a orar ante todo para poder seguir abordando un poco más. Tenía que haber orado primero, me disculpan, pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, mi boca se abre, Señor, para profetizar palabra tuya y mis manos se extienden para poder alcanzar la vida de aquellos, Señor, que están en estos momentos pasando por dolores, por tribulación. Mis manos se extienden en esta hora, Señor, en rendición ante tu presencia, en reverencia ante tu santa presencia, para que seas tú, Señor, a través de mi boca, Señor, Dios mío, sanando, Dios mío, todo corazón que en estos momentos no esté obrando ni caminando por tu redil sabiamente. Amado Dios, amado Padre Yeshua, Eloí, El Shaddai, El Roí, como eres llamado, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, tocando la vida de aquellas personas nos, que no por accidente están conectados en esta hora. Personas que no por accidente están escuchando esta prédica de este humilde servidor que pertenece a la iglesia Renacer acá en Caracas. Y aunque no soy pastor, aún no he recibido ese llamado. Sí, soy una persona que me gusta estudiar tu palabra y que me gusta profundizar y conocer a través de ella. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, también te quiero dar gracias por la vida del pastor Harrigan, por la vida del pastor Moisés Bell. Personas, Dios mío, que caminan con sabiduría, que caminan conforme a tu voluntad, que caminan por ese redil de sabiduría conforme a alcanzar tu estatura. Bendice al pastor Harrigan, bendice, Padre del cielo, al pastor Moisés Bell. Okay? Bless this life, Lord. Bless these lives in the name of Jesus. Bendice estas vidas, Señor, que han obrado y han caminado con sabiduría a través de los años para poder, Dios mío, darle una palabra que Él necesitaba a través de las redes. Permíteme ser, Dios mío, en un futuro, una persona que pueda tener sabiduría para poder, Dios mío, tener primeramente la sabiduría tuya, que es la sabiduría que no se apoya en la prudencia de hombre, sino que se apoya en la prudencia de Dios. Permíteme no tener sabiduría carnal, sino sabiduría espiritual, para poder hacer una buena toma de decisiones, ya sea en el plano marital, en el plano de business o de negocios, y en cualquier otro tipo de plano en la vida. Dios mío, porque tu palabra dice que si caminamos con sabiduría, Señor, Dios mío, todo va a venir por añadidura. Se va a abrir las puertas de la economy,
se va a abrir las puertas de todo. Pero primeramente debemos tener sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y dice tu palabra que la sabiduría, Padre, viene a través del temor que tengamos ante ti. Por eso hoy quiero compartir contigo estas notas que tomaba acá, en, en algunas hojas que tomaba alguna nota sobre la sabiduría. Dice, primeramente Dios les bendiga nuevamente en esta noche, hermanos y hermanas, poderosamente, que sea su presencia, la presencia del Señor en esta hora, llenando nuestros corazones con sabiduría para poder crecer cada día, más conforme a su estatura. Hoy quiero abordar el pasaje bíblico de Lucas nuevamente, repito, Lucas capítulo 2, versículo 52, que relata cómo crecía nuestro Lord o Señor en sabiduría. En este pasaje podemos ver cómo, cómo, primeramente podemos ver cómo es menester conocer estos términos de sabiduría. Sabiduría, según la Biblia, es una virtud que viene de Dios, no es solo un conocimiento intelectual. La sabiduría que usted y yo podamos tener es un conocimiento pleno que viene del Señor. Usted es sabio cuando usted no es sabio solamente porque quizás estudió una career, usted tiene su profession, ¿verdad? Usted tiene su occupation como, for example, musician, engineer, accountant, pero y usted quizás tenga una buena economía, como le decía, usted se preparó, usted estudió, usted fue sabio, se levantó en la madrugada a estudiar, estuvo años estudiando en su carrera. Yo mismo me levanto a preparar clases de inglés e italiano para mis alumnos, trato de dar las clases en línea, trato también de en mi canal dedicar un tiempo para la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le dedica a un canal que usted tenga en la red a la palabra de Dios y no solamente a proponer sus ventas y su business, entonces usted es sabio. Pero cuando usted tiene un canal, es un ejemplo hipotético que pongo, un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético que hay veces se manifiesta. Muchas veces estamos en las redes eh, y tenemos una palabra o un léxico muy bonito para poder promover una venta o un negocio, pero no somos capaces de llevar, sin embargo, la palabra de Dios en las redes. Entonces no estamos siendo sabios porque le estamos dando solamente, estamos dando a nuestra mente el entendimiento de poder predicar o decir sabiamente lo que nos conviene y no lo que Dios quiere que digamos. Yo no hago nada con pararme aquí y decirle en esta noche, los exhorto a que ustedes eh, empiecen el curso que les voy a ofertar de inglés e italiano, por ejemplo. Le van a recibir un descuento del 10% y le hago unas relaciones públicas del tema para poder, como decimos los cubanos, engancharlo para que ustedes puedan entrar a ser alumnos míos, ¿no? Eso es muy bien, fino todo, pues, pero no hago nada con eso. Ahora, qué bonito sería que yo les dijera, soy profesor de inglés, quiero invitarlos a que sean parte del equipo online que voy a formar a partir del día sábado, por ejemplo, 10 de enero. Pero quiero, de lo que Dios me dio, darles a ustedes. Dios me dio el conocimiento no para quedarme con él, sino para compartirlo. Y yo quiero de esos 10 alumnos que yo quiero, un ejemplo, buscar online para empezar a dar clases de inglés o italiano, yo quiero bendecir a 5 personas que me llamen antes de la hora tal. Quiero bendecirla porque el Señor me dio los talentos no para esconderlos, sino para bendecir a otras personas. No importa si tienen el dinero para pagarme o no. Yo quiero bendecir a 5 personas para que reciban clases de inglés o italiano free, gratis. Ahí es donde empiezas a orar conforme al Espíritu, porque el Señor ve ese desprendimiento que uno tiene de que no le tienes amor al dinero. Yo quiero decirte en esta hora que cuando usted le tiene amor al dinero, un ejemplo, usted no es sabio, porque usted está trabajando para el dinero y tenemos que entender que el dinero tiene que trabajar para nosotros. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Oh, oh Señor, tu presencia está en este lugar. Oh, tu presencia se mueve con poder, Padre, en este lugar. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, trayendo sabiduría, Señor, a mi vida para poder llevar un mensaje de parte tuya, Padre. No es para gloria mía, sino es para exaltar tu nombre, porque si somos hijos tuyos, somos dados a tener el don de gracia, el don de sabiduría
y tenemos la posibilidad de caminar durante el transcurso de nuestra vida haciendo las buenas obras que nos permitan caminar con tu estatura, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Espíritu de Dios, y queremos, Dios mío, seguir abordando un poco más acerca de este pasaje. Queremos seguir abordando más acerca de este pasaje donde dice que eh, el Señor, Dios nos da la sabiduría. Dios le dio la sabiduría a su Hijo Jesucristo para que Él fuera por el mundo predicando el Evangelio sabiamente, para que Él fuera tomando las mejores decisiones. Por eso hoy yo te invito a que según la Biblia, la sabiduría es una virtud que viene de Dios. Si tú entiendes que la sabiduría es una virtud que viene de Dios y Dios fue el que nos creó a nosotros, ¿por qué no caminar entonces? ¿Por qué no caminar por ese redil, por ese conocimiento, por ese camino? Ese redil es el camino que Dios quiere que tú transites, no apartado de Él, porque si te apartas de Él, entonces apartas la sabiduría que proviene de Él. Dios quiere que tú transites por un camino de sabiduría, por un camino intelectual, de conocimiento, pero que sea un camino de conocimiento que venga de parte de Él. Por eso la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual de cada cual. Todos somos sabios. Lo que muchos somos sabios es nuestra propia prudencia. Y dice la palabra del Padre, no seáis sabios en sus propias prudencias. Es menester que seas sabio pidiendo el discernimiento a través de la oración del Espíritu Santo. Cuando tú entras a tu aposento, a ese lugar, cualquier lugar que tú ores está bien. Dios no está demandando que tú ores ahora con las mejores palabras, las palabras más hermosas. Solamente Dios está buscando un corazón que ore contrito, que ore en reverencia al Espíritu Santo. Y entonces ahí Él va a derramar la sabiduría en ti. Entonces quiero, para ir resumiendo, porque es bastante extenso lo que escribí, quiero decirte que la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino la habilidad moral y práctica para vivir, no apoyados en nuestra propia sabiduría o prudencia, porque nuestra sabiduría es carnal, es de hombre, esa nos puede fallar. Aún usted siendo una persona muy preparada, usted puede fallar, ¿sabe? Usted puede fallar en su propia prudencia, y si fallas en tu propia prudencia, hay veces decimos lo que emana de nuestro corazón. Hay veces usted es el boss o el jefe el boss de, de, de una company y usted tiene que tomar una decisión. Hay veces tenemos que como jefes tomar decisiones drásticas en una compañía o muchos pastores a lo mejor en la iglesia ven que un mujer, un diácono, alguien cometió una indisciplina y no lo puede juzgar con la sabiduría de hombre, porque si juzga a ese hermano o hermana de la iglesia con sabiduría de hombre, entonces esa no viene de Dios, esa es carnal. Pero cuando usted se sienta como pastor y usted tiene que tomar una decisión con el colectivo de otros pastores o líderes de la iglesia, un ejemplo. Un ejemplo que pasa muchas veces, que tenemos que los mismos pastores, yo no soy pastor, aún no he tenido ese llamado, pero eh, si tuviera que tomar una decisión, primeramente tengo que pedir la dirección y establecer una oración con el Espíritu Santo, ¿verdad? Disculpen un momento. Aprovecho, tendría entonces que, me disculpan que se había pasado la canción con un spot. Tengo que tomar la dirección para poder encaminar a la iglesia, encaminar a los discípulos. Primeramente tengo que sentarme en la oficina y meditar y pedir, Señor, dame la sabiduría para poder dar una buena dirección en mi iglesia, para poder, Dios mío, no ser injusto, para poder, dame la sabiduría, Dios, para poder tomar esta decisión en mi empresa, en mi negocio. Quizás hay veces en el matrimonio eh, pasas en tu marriage o en tu matrimonio por momentos duros donde no sabes, hay veces cómo orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás con un corazón humillado, predispuesto y entonces no sabes cómo vas a orar. Ese corazón está latiendo a mil, está disgustado por alguna humillación, por algo que hizo otra persona, pues. Y muchas veces no somos precisos en nuestra sabiduría, porque es humana, pero la sabiduría es el conocimiento de Dios.
Por eso tienes que pedirle cada día al Padre que nos dé ese conocimiento. hay que pedírselo, hay que arrebatar esa bendición para poder cambiar nuestro lamento en baile. Cambiar nuestro lamento en baile. Cambia tu lamento en esta hora. Cambia tu lamento en baile. Oh Santo Espíritu de Dios, cambia nuestro lamento en baile, porque cuando empiezas a lamentarte, la sabiduría de Dios se va de tu vida. Entonces, quiero ir resumiendo y decirte también que eh, la sabiduría no es solo el conocimiento, como te decía, intelectual, sino una habilidad moral y práctica para vivir, no apoyados en nuestra propia sabiduría carnal, sino en la sabiduría espiritual, que proviene de Dios y esta nos permitirá tomar las mejores decisiones, las mejores choices, ¿ok? Para enfrentar ¿qué? Las carencias. La sabiduría nos ayuda a caminar, a poder ayudar al prójimo, a poder ayudar a aquella persona necesitada, ¿verdad? Sin mirar su ropa, su atuendo. Usted ve a una persona que tiene un mal olor en la calle y muchas veces no se le acerca. Pero cuando usted es capaz de desprenderse de algo sabiamente y decir, hermano, esto te lo quiero dar, empieza a caminar en sabiduría, deja las drogas, deja la pornografía, deja las redes que muchas veces nos contaminan con cosas que ustedes saben que no tengo que decir aquí. Entonces cuando empiezas a levantarte en la madrugada para ver cosas en las redes que no tienes que ver, no estás honrando a tu esposa, a esa ayuda idónea que Dios ha determinado para que tú camines por ese redil. Porque si tú tienes tu ayuda idónea ahora mismo, tu esposa, tu amada esposa, ¿verdad? Ese es tu wife, ese es tu amor, tu ayuda idónea. Y están en Cristo, pero uno está caminando por caminos carnales, entonces acaba de apartar la sabiduría. Y si el otro está en Cristo y está caminando bajo la estatura del Señor, entonces está en sabiduría. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que dos personas se acoplen, ya sea un matrimonio o ya sean amigos, se acoplen en la sabiduría. Y eso es lo que está demandando el Señor para estos tiempos, hermano, hermana, recibe esto. Que toda persona que ejerce un negocio, que toda persona que vino a esta tierra a habitar por la gracia de Dios, porque todos habitamos en esta tierra, todos nacimos conforme al Espíritu Santo, somos hechura del Espíritu Santo. Entonces necesitamos un remanente, recibe esto. Necesitas un remanente de sabiduría en tu vida. Necesitas cambiar tu lamento en baile y tener el remanente de la sabiduría, que no proviene de ti, proviene de Cristo. Es una sabiduría especial, es una sabiduría genuina que edifica. Es un conocimiento intelectual que no viene por tu capacidad ni por tu profesión, sino es un conocimiento intelectual de parte del Señor. Hoy Rabbi Shia. Entonces quiero decirte en esta hora que Cristo en su infinita misericordia nos concede la sabiduría a todos, pero nosotros apartamos la sabiduría de nuestra vida una vez que empezamos a no estudiar la Biblia, una vez que empezamos a no levantarnos a orar. Ahí estamos apartando la sabiduría y no estamos caminando en este mundo, no estamos caminando en esta vida en sabiduría y en estatura. Es la estatura de Cristo, no estamos hablando de la estatura. No estamos hablando de la estatura. Si tú mides 1,80, quiero que se entienda esto. No quiero que piense que la estatura es que yo mido 1,80 y tú mides 1,50, no. Usted puede medir 2 metros de altura en, en la estatura de una persona, ¿verdad? Usted puede ser 6 feet, ¿verdad? De tall, pero no hace nada con tener 6 metros de estatura y ser un hombre fuerte, grande, un ejemplo. Esa no es la estatura que se refleja a Cristo cuando parafrasea hablando. Cuando sus discípulos hablan en Lucas, que no hablan de la estatura de los metros que tú puedas tener de estatura, está hablando de la estatura, de que cuando usted empieza a actuar en sabiduría, cuando usted empieza a hacer las cosas delante de los ojos del Señor con sabiduría, usted empieza a tomar las decisiones con sabiduría, usted está adquiriendo esa habilidad, ese intelecto de Cristo. Pero cuando usted empieza a caer en pornografía, usted empieza a mirar cosas que no tiene que hacer, usted empieza a codiciar una mujer ajena a la suya, usted no está siendo sabio, usted no está caminando para alcanzar la estatura de Cristo, usted está en el piso prácticamente.
¿entiendes? Eso es lo que quiero que se entienda por sabiduría, que la sabiduría es, según la Biblia, es la virtud que viene de Dios, no es solo un conocimiento intelectual, eran notas que tomaba, sino una habilidad moral y práctica para vivir, no apoyados en nuestra propia prudencia, porque nuestra propia prudencia y nuestra propia sabiduría recibe esto es carnal, pero la sabiduría que viene de Cristo es especial, es espiritual, es espiritual. Entonces, recibe la sabiduría y la bondad de Dios en este día, hermano, hermano. Entonces, Dios relata en la historia de la Biblia que se mostró siempre sabio en su toma de decisiones cuando pasaba por, por Jerusalén y pasaba bendiciendo, pasaba sanando al paralítico, pasaba sanando al enfermo. Cuando Dios da la vista al ciego, lo hizo sabiamente. Entonces, así tenemos que ser nosotros en nuestra vida actual, en nuestra toma de decisiones con las personas y caminando sabiamente en nuestra vida. Entonces, también Dios nos dice que la sabiduría debe ser directa, amable. Nosotros tenemos que tener una sabiduría cuando vayamos a tomar una decisión, cuando de nuestra boca vaya a emanar una palabra, tenemos que decir una palabra de nuestra boca sabia, dulce hacia otra persona, para no herirla y para sentir, para saber que tenemos el temor de Cristo. Por eso que la sabiduría es reverencia hacia Cristo, la sabiduría es discernimiento de la palabra de Cristo a través de qué? De la Holy Bible, de la Biblia. Cuando usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a interiorizar, usted empieza a embarazarse de la palabra del Señor, por decirlo de una manera. Usted se embaraza de la palabra. Asimismo como las mujeres están embarazadas, que están a punto de parir, usted está lleno de conocimiento, usted está repleto de la palabra de Cristo. Muchas veces hay veces uno está sentado estudiando la palabra de Dios y se pasa hasta 3 horas y no ha comido nada. Y usted no tiene ni hambre porque usted literalmente está embarazado de esa sabiduría de Cristo. Así que quiero decirte en esta hora que busques la sabiduría de Cristo, que busques la bondad del Señor en tu vida. Levántate en la noche en oración, levántate en reverencia buscando la palabra del Señor. Yo escuchaba una vez una prédica del pastor Harrigan. Ahora no recuerdo si era el pastor Harrigan o era el pastor Moisés Bell, pero sí hablaban de algunos de estos temas. Y me gustó mucho esta parábola que ellos utilizaron. Parafraseando decían que tenemos que embarazarnos de la palabra del Señor. Y yo entonces después en mi prédica añadía otra frase: cuando nos embarazamos de la palabra del Señor, empezamos a cambiar nuestra mentalidad, y esa mentalidad que empezamos a cambiar es porque estamos recibiendo el intelecto de Cristo y lo estamos trasladando hacia nuestro corazón. Y entonces en nuestro corazón, ¿qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar el temor de Dios, a no ser sabios, porque si usted tiene el temor de Dios, usted va a ser sabio. Pero si usted no tiene el temor de Dios, usted en su toma de decisiones va a fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque no tienes la sabiduría de Dios, no tienes un contacto de oración con Dios. Cuando usted empieza a orar, usted empieza a abrir su boca para pedir sabiduría a Dios, se abre el cielo y la tierra y baja el Espíritu Santo. Porque hay una conexión a través de la oración y el Espíritu Santo, hay una conexión a través de su palabra que usted pida. Si usted le dice: Señor, yo quiero ser una mujer, yo quiero ser un hombre, un varón, una varona de Dios que tenga sabiduría para emprender un negocio, que tenga sabiduría para afrontar las decisiones en el hogar, para afrontar las decisiones de proyectos en el trabajo, para afrontar las decisiones a la hora de tratar al staff o el personal de trabajo. Ayúdame a ser sabio para tratar a mi staff o personal de trabajo. Ayúdame a ser sabio, Señor, para darle un consejo a mi hijo, a mi hijo, a mi hija o hijo que está creciendo. Ayúdame a ser sabio para darles un buen advice o consejo. Entonces quiero decirte en esta hora que la sabiduría tiene que ser directa, precisa, eficaz, con reverencia y con temor al Espíritu Santo. Entonces quiero decirte también en esta hora que unas notas por acá, quería compartirla con ustedes. Quería decirte también que sepáis que la sabiduría se va a manifestar en ti a través de la oración, como te decía. Es una comunión con el Padre directa, porque esta proviene de un origen divino y genuino, proviene de Dios. Eran notas que tomaba.
Y es la acumulación de conocimiento, es la acumulación de conocimiento, es la acumulación, la sabiduría es la acumulación de conocimiento que viene y está escrito en esta Biblia. Cuando usted empieza a estudiar, a escudriñar las escrituras, usted está embarazándose de ese conocimiento. Entonces, dicha sabiduría la pones en práctica moral a la hora de proyectarte ante la sociedad con los seres humanos, demostrando amor hacia ellos. La sabiduría es demostrar amor hacia la humanidad. Si usted no tiene, cuando usted hace obras malas en la vida, cuando usted maltrata a un familiar suyo, usted no está siendo sabio porque no tiene el amor de Cristo. Usted no ha leído las escrituras. Hay que leer las escrituras para entender el amor de Cristo. Por eso que para tener sabiduría necesitamos primeramente pedir oración al Espíritu Santo, para que entonces esa Trinidad venga a tu vida y te llene de sabiduría. Segundo, necesitas entender de que no se es sabio un día, ni se es sabio 2 días. Se es sabio the rest of our life. Se es sabio el resto de nuestras vidas. ¿Y cómo se es sabio? Leyendo la Biblia, leyendo su Holy Bible, ¿verdad? Leyendo. Así vamos a ser sabios cada día a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, sea en el plano eh, que usted sea un líder o un miembro, un diácono, un ujier, un profeta o ejerza un liderazgo en su iglesia y tenga que tomar una decisión que sea eh, importante para la iglesia. Usted lo va a hacer. Primeramente, usted va a ir a su oficina y usted va a pedir dirección al Espíritu Santo para llevar una toma de decisión para su iglesia, para que pueda crecer. No estamos hablando que crezca la iglesia en el plano económico, porque cuando decimos que la iglesia tiene que crecer, siempre vemos la parte material, la parte de que um, los hermanos van a dar una ofrenda, y eso es sabiduría, porque los hermanos hay muchas iglesias, hermanos, quiero decirle que están falta de sabiduría. Y yo no soy pastor, ni soy profeta, solamente soy un servidor de Cristo que se congrega en Caracas. Soy cubano, vivo por la gracia de Dios en Caracas, con mi amada esposa que es venezolana. Y ambos hemos recibido ese amor de Dios, hemos tenido ese testimonio de cómo Dios nos unió a nosotros a través de una pastora diófane, que es como una madre para mí, a través de esa pastora que le reveló una visión a ella de que a mi esposa, de que no iba a estar sola, que Dios le iba a crear su ayuda idónea y que no iba a ser en Caracas, esa ayuda idónea iba a ser de otro país. Mi esposa no sabía que iba a tener un esposo cubano, en este caso soy yo. Mi esposa tenía un viaje para Dominicana y el Señor puso sabiduría en ella y le dijo: tú no vas para Dominicana, tú vas para Cuba porque vas a ir a, a ver a Alejandro y van a pasar momentos lindos, se van a casar en Cuba y Dios va a traer a Alejandro a Cuba. En este caso soy yo, Alejandro. My friends call me Alex, you can call me Alex too. El Señor puso sabiduría en mi esposa, porque mi esposa tenía, y les cuento esto que es personal, es muy personal de mi life, de mi vida, pero mi esposa tenía un viaje para Dominicana y lo pospuso, iba a ver a su padre, a sus relatives, a él. Y Y, y Dios cambió ese viaje. Y un buen día mi esposa se levanta y dice: no, yo no voy a ir a ver a mi father, a Dominicana, ni voy a ir en este momento a mis relatives, porque tengo en planes de que el Señor me dijo de que tenía que ir a ver a Cuba, a conocer a Alejandro, en este caso yo, su esposo. Hoy actualmente soy esposo de mi amada esposa Yesenia Polanco, hace 2 años. Y esto tiene que ver con la sabiduría, porque mi esposa pudo haber ido a Dominicana, sin embargo Dios le cambia los planes y le permite ir a Cuba. Pero fue algo que primero ella consultó en oración: Señor, ¿qué tú quieres, que vaya a Cuba primero o que lo deje para el año que viene y vaya primeramente a ver a mis relatives y a mis parents a Dominicana? Y el Señor le dijo: no, usted va a Cuba a ver a Alejandro y usted lo va a conocer a profundidad allí. Y él en el tiempo mío, en el tiempo de Cristo, va a venir a estar en Caracas. Y hoy por hoy tengo la posibilidad de estar en este hermoso país, en Caracas, Venezuela, donde adoramos en la iglesia Catedral Renacer al Señor
como un solo ser, como un solo ser. Me disculpan este spot. Entonces, hoy disfruto de estar en este país. Quiero decirte que para mí es un placer estar casado con una mujer cristiana de Dios y llevamos 2 años de casado tratando de caminar en nuestro matrimonio. Tratamos de hacer las cosas sabiamente, nos sentamos en la mesa de la casa o en el cuarto y cuando eh, hasta ahora, como ser humano, no soy perfecto, pero trato de obrar sabiamente. Cada vez que me dirijo a mi esposa, trato de decirle una palabra bella, una palabra de amor. Ella también lo hace conmigo hasta ahora. No somos perfectos, ¿ok? We are not perfect. We are not perfect. No somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Si me estás viendo a esta hora de la madrugada, quisiera que estas palabras que humildemente estoy predicando lleguen a tu corazón. Mi esposa me decía antes de acostarse, ella caminaba por toda la casa orando, orándole a Dios, porque hay veces que muchas veces usted dice, en mi casa está el Espíritu Santo, sí, en nuestras casas está el Espíritu Santo, porque usted le invitó a que morara en su casa, y su casa es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted lo llama y le dice, Señor, llena mi casa, que sea tu roca, quiero yo caminar en sabiduría, quiero estar en sujeción, en esa roca fuerte que eres tú, Cristo Jesús. Yo quiero que seas tú esa roca de mi vida, esa roca que esté cimentada en mi hogar. Cuando usted le dice eso al Señor, el Señor claro que llega a tu casa y claro que te da sabiduría. Pero si dejas de orar al otro día, viene el diablo en la noche, como ladrón en la noche, y te roba la bendición y te roba todo. Por eso que es necesario orar por sabiduría. Eh, en aquellos tiempos dice la palabra del Padre, no recuerdo ahora exactamente el versículo, me disculpan, pero dice la palabra del Padre, eh, le dice al rey Salomón, ¿de qué estás necesitado? ¿De qué estás necesitado? Cuéntame. Dime qué quieres, le dice el Espíritu Santo a Salomón. ¿Qué quieres? Si te lo he dado todo. Señor, solo te pido ser sabio. Te pido ser sabio. Necesitamos ser wise cada día. Necesitamos ser sabios cada día para poder tomar las decisiones a nivel de país, a nivel de nuestra comunidad. Necesitamos ser sabios para poder dar entendimiento con sabiduría espiritual y no carnal a nuestros hijos. Así que yo te invito en esta noche a que le pidas, si estás ahí en ese lugar, en ese aposento, en esa bedroom, en ese bedroom, en esa living room o en ese place de tu home, que le pidas sabiduría al Señor para que éste abra las puertas de los cielos y pueda descender ese conocimiento que proviene de él a través de la oración continua y constante de la palabra. Así que Dios te bendiga en este día, te ayuda a caminar con sabiduría y recuerda que tienes un Dios poderoso, tienes a ese Yeshua, a ese El Shaddai, a ese Dios Elohim, a ese Dios El Roy. Es el nombre que se usaba en aquellos tiempos, son los nombres bíblicos, los nombres en el hebreo que tenía, que tiene Dios. Tienes un Elohim, tienes un Yeshua, tienes uh, un Roy, tienes un Dios poderoso en tu vida, que te ama, que te cuida y que no quiere que tú te pierdas por caminos angostos. No traigas a tu vida los problemas de antaño. Camina con sabiduría, en obediencia, en reverencia, en temor a Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, empezamos a entender la sabiduría de Él en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga, que derrame abundancia y total bendición en tu vida, para que cuando camines por las calles de tu país o de tu ciudad, puedas dar un consejo sabio, no de parte tuya intelectual, sino de parte con el intelecto de Dios. Que Dios te ayude a vivir en sabiduría en esta noche y te permita caminar con paso sólido para que puedas
alcanzar o tratar de llegar, porque nunca vamos a llegar a su estatura y semejanza, a su estatura, porque si somos semejanza de Dios, somos hijos, coherederos de Él, coherederos de su reino. Dios está demandando para estos tiempos hombres que entren por ese redil, por ese camino con sabiduría, entendiendo de que la sabiduría es el temor de Dios y que esta sabiduría es importante tenerla con reverencia, con temor, con discernimiento en las cosas que realmente son espirituales, porque las cosas materiales pasarán, nuestra vida pasará en esta tierra, pero es muy rico, es muy provechoso poder partir con el Señor con sabiduría, sabiendo de que de nuestra boca emanaron palabras dulces a la hora de tratar a las personas, sabiendo que con sabiduría pudiste bendecir, sabiendo que con sabiduría pudiste bendecir la vida de otra persona, sabiendo que con sabiduría pudiste orar por el restablecimiento y la restauración de un enfermo que estuviera hospitalizado. Así que yo te pido que trates a tu prójimo, trates a esos hermanos, a esas hermanas que Dios ha puesto en este planeta, que somos todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. En este planeta Tierra todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y todos debemos caminar en sabiduría, en reverencia, en obediencia y en temor al Espíritu Santo. Gracias, que Dios te bendiga en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra leída en Lucas capítulo 2, verso 52, donde tú hablas, Señor, de que tú te movías en aquellos tiempos con sabiduría, de que tú caminabas conforme a la palabra recibida de tu Padre. Te pedimos, Yeshua, en esta hora que sea tu presencia llenando nuestras vidas para poder caminar y tomar las mejores decisiones, para poder orar por los enfermos y sean restaurados en el nombre de Jesús. Queremos que sea tu Espíritu Santo, Padre del cielo, en esta hora, trayendo poder, trayendo gloria, trayendo gozo en nuestros corazones. No queremos ni un día dejar de leer la palabra. Queremos leer la palabra cada día para que a través de ella tú nos manifiestes la sabiduría, esa sabiduría espiritual que necesitamos. Usted y yo necesitamos sabiduría carnal, porque esta nos va a fallar. Necesitamos sabiduría espiritual que es especial, que es la gasolina que necesita nuestro cuerpo para poder afrontar las decisiones de un país, para poder afrontar las decisiones maritales, para poder afrontar las decisiones familiares, en el nombre de Jesús. Oh, oh, te adoramos, te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre del cielo, yo te pido sabiduría para todos los pastores que en esta hora están despiertos y tienen lo más importante que puede tener un ser humano, la salud, pero también lo más importante y una de las cosas principales que tenemos cada uno es el aire que respiramos. Cuando tú eres capaz de levantarte en la mañana, tomarte tu taza de café, como la que me acabo de tomar, un sabroso café cubano venezolano. Cuando tú eres capaz de hacer eso en la mañana, levantarte, me disculpan nuevamente, levantarte y tomarte tu taza de café o tomarte un té o lo que quieras, usted agarra como dicen acá en Caracas, agarras tu papel, agarras tu bolígrafo y un papel y un bolígrafo en las manos de un ser humano es un regalo y un tesoro tremendo, porque gracias a Dios que nos dio las manos para escribir y la mente para pensar, entonces leamos la palabra y hagamos de nuestras palabras sabiduría para escribir algo especial que provenga del Espíritu Santo. Yo le doy gracias al Espíritu Santo en esta noche por la vida de cada uno de ustedes y por haberme permitido, siendo las 12:20 aproximadamente tengo yo,
la posibilidad de escribir aproximadamente 4 hojas hablando de este tema, de Lucas 2, capítulo 2, versos 52, donde hablamos de la sabiduría. No pude argumentar un poco más, me hubiera gustado extenderme un poco más, pero no pretendo ser tan extensivo en mi prédica, por así decirlo de alguna manera, porque es muy extenso y quiero terminar de preparar una clase de inglés que me quedé a medio para acostarme a dormir y que sea el Señor levantándome con nueva fuerza y con más sabiduría para poder algún día pararme delante de su trono y decirle: Señor, pasaron los años, envejecí y no pude quizás llegar a tu estatura, pero traté de acercarme a ella, traté de obrar en la tierra con sabiduría, tratando de toda palabra que de mi boca salía, tratando de decirla sabiamente para poder ayudar a las personas. Así que sea el Señor permitiendo en este día, que sea el Señor permitiendo que obres con sabiduría en toda toma de decisiones, ya sea en una company o en el lugar que trabajes. Que cuando vayas a despedir quizás a un employee, lo puedas despedir sabiamente. Si cometió alguna infracción en el trabajo, no lo maltrates. No le digas: usted está despedido, váyase de aquí. No, dígaselo si cometió un error sabiamente, para que su mente y su corazón estén alineados a Cristo y estén en reverencia al Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Espero que sea de gran bendición para la vida de nuestros hermanos, hermanas, personas que estén necesitados de sabiduría. Todos estamos necesitados, desde el pastor hasta el diácono, hasta el ujier, todos estamos necesitados. Ahora, te pido que en el país o en la ciudad donde estés, déjame tus comentarios por acá, apóyame en este canal. Es un canal donde doy clases de inglés e italiano, pero también trato de cantar algunas canciones que el Señor pone en mi corazón. Algunas son hechas por mí, otras son interpretadas con parodias, y en ocasiones hago esta especie de prédica porque me gusta predicar. Dios me permita algún día poder ser pastor y poder conducir a mis ovejas por ese camino de sabiduría. A mis ovejas, las ovejas, parafraseando, somos nosotros mismos, los seres humanos, que somos las ovejas del Señor. Usted no tiene que ser oveja de nadie. Usted no tiene que ser oveja ni inclinar la cabeza delante de nadie. Yo soy la oveja del Señor. Usted y yo somos las ovejas del Señor. Y toda la vida, hasta que, eh, hasta que sea nuestra hora de morir, vamos a seguir siendo ovejas del Señor. Pero vamos a ser las ovejas sabias del Señor para tratar a otras ovejas que están en la calle, a otros seres humanos que están en la calle, faltos de sabiduría, faltos de disciplina y faltos de discernimiento de parte de Dios. Dios te bendiga en esta mañana y te ayuda a vivir con sabiduría para que puedas alcanzar o acercarte a la estatura de Cristo. God bless you. Have a good night. Gracias también a el pastor Moisés Bell y al pastor Harrigan, pastores excelentes, llenos de sabiduría, llenos de palabra profética, los cuales tengo el gusto de escuchar con mi esposa muchas veces en la madrugada, y muchas veces oramos por sus vidas, porque hay que orar por la vida de los pastores. Tenemos que no criticar. Cuando usted, mire hermano, le voy a decir algo. Muchas veces he visto, eh, no voy a mencionar nombres porque es feo mencionar nombres, he visto pastores criticando a otros pastores en las redes. Automáticamente cuando yo veo eso, yo lo que hago es quitar esa prédica. Hay veces usted se levanta en la madrugada y ve a un pastor, o se levanta en la noche, o se levanta al otro día y usted revisa sus redes. Muchas veces yo reviso porque me escriben personas que desean aprender inglés e italiano, y, y bueno, tengo que estar constantemente trabajando con las redes, o trabajando en mi laptop, o trabajando manualmente como ahora. Y cada vez que yo veo un pastor criticando a otro pastor, hablando mal, no voy a mencionar el nombre de ninguno porque hasta ahora los que he visto en las redes son excelentes. Pero también he visto muchas personas, pastores, personas que no son pastores, criticando la vida de otras personas. Dice el Señor que primero mira la paja que está en tu ojo, la viga que está en tu ojo, que es grande. Nosotros tenemos una viga grande en los ojos, de la cual tenemos que despojarnos.
para poder adquirir la sabiduría de Dios. Así que empieza a quitar tu viga en tu ojo y empieza a depositar un ojo de águila, un ojo sabio. No critiquen la vida de nadie en las redes, no hablen mal de nadie, no blasfemen de nadie, y menos de un pastor, aunque esté obrando mal, aunque esté quizás falta de entendimiento. No hablemos mal de nadie, porque entonces vamos a alejar la sabiduría de nuestra vida. Que sea el Señor el que se encargue de entrar por ese redil a ese diácono, a ese ujier, a ese siervo o sierva de Dios, que quizás esté falta de entendimiento o quizás eh, esté posteando un video, haciendo algo para gloria suya y no para gloria del Señor. Que sea el Señor el que se encargue de juzgar a aquellas personas que hacen eso. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Solamente caminemos en obediencia para poder alcanzar la sabiduría y la estatura de Cristo. Y eso lo hacemos leyendo la palabra en comunión, en oración, en comunión. Que Dios les bendiga a todos. God bless you. Have a good night.